Bueno, hola a todos, mi nombre es Joan Hernández y vamos a entrar un poco en lo que es la práctica del corte 3, amplificador de instrumentación. Bueno, antes de entrar a la práctica y ver todos los detalles, les voy a decir que es más o menos entrar en el tema de qué es un amplificador de instrumentación. Bueno, un amplificador de instrumentación, como su nombre lo dice, es un amplificador que amplifica señales eléctricas bajas. ¿Cómo es esto? Las señales bajas son más susceptibles a que tengan ruido o alguna interferencia. La función del amplificador es amplificar esta señal baja, identificándola del ruido o la interferencia que se presente. Un ejemplo en nuestro campo, que es la biomédica, es el electrocardiograma del corazón. El corazón emite una frecuencia muy baja, como le digo, que este es muy susceptible a que haya alguna interferencia. Lo que hace aquí el amplificador es que, como le digo, hace que se distinga esta frecuencia de el ruido o cualquier interferencia que haya. Es lo que hace básicamente un amplificador limpio. Bueno, hace que la señal eléctrica baja se amplifique para que se pueda diferenciar de cualquier interferencia o ruido. Bueno, sin más, mis compañeros van a explicar lo que se hizo en la práctica del corte 3. Ahora, para explicar cómo construir un amplificador de instrumentación por medio de amplificadores operacionales, esto consta de etapas. Y para empezar, hay que empezar por el final, así que empezamos por su etapa final o la determinada llamada salida. Cuando vemos aquí esta imagen, aquí estamos observando un amplificador operacional de toda la vida, el 741. En su diagrama, aquí podemos ver que tiene conectada la señal de la no inversora y la entrada inversora. En la entrada inversora podemos ver cómo es de lazo cerrado y cómo tiene una resistencia por la parte del lazo cerrado y cómo tiene una resistencia en la entrada, en el voltaje de entrada, que es lo que llamamos E2, y tenemos otro voltaje de entrada que es lo que llamamos E1, que está en la entrada no inversora. En la entrada no inversora vemos una resistencia conectada por la parte de abajo y una resistencia conectada directamente al voltaje de entrada. Esto que vemos aquí podría ser llamado ya prácticamente como el amplificador de instrumentación, solo que el amplificador de instrumentación tiene que ser un poquito más complejo por algo que veremos más adelante, así que a esto le llamamos un circuito diferencial. ¿Por qué se le llama circuito diferencial? Porque en el voltaje de salida, como podemos observar aquí en la fórmula, nos da que E1, que es lo que tenemos como voltaje de entrada de la entrada no inversora, menos el E2, que es el voltaje de entrada, que es por la entrada inversora, tiene que restarse. ¿Para qué? ¿Para qué se utiliza esta cosa? Porque, por ejemplo, imagínense que le estamos metiendo ruido. Ahora, si tuviéramos esto conectado, como lo podemos ver aquí, el ruido entraría y a la vez entraría su parte negativa porque entra por la entrada inversora y la no inversora, así que se reduce y es lo que permite ser más preciso. Ahora, ¿cómo funciona esta parte de aquí? Como podemos observar aquí, si ponemos, por ejemplo, E1 en corto, nos dejaría nada más la parte de la entrada de E2. Y esto es un circuito que ya conocemos, que esto es un amplificador inversor. ¿Y por qué es un amplificador inversor? Pues si lo pueden observar aquí, pueden ver que es un lazo cerrado, que tiene una resistencia, que es la llamada MR, y tiene la resistencia R, así que tiene una ganancia, o bueno, no tiene ganancia, sino simplemente amplifica, y es inversor porque entra por la entrada inversora. Pero ahora imaginemos que pongamos E2 en corto. Si ponemos E2 en corto, pues tenemos lo que es el amplificador no inversor, porque es el mismo circuito, nomás que ya entra por la entrada no inversora. Así que esto es un amplificador no inversor, algo que también ya conocíamos. Pero, ¿por qué había mencionado antes que no era el circuito complejo? Esto se debe porque este circuito no es completo porque tiene dos desventajas grandes. Una es que tiene un problema de la impedancia, porque la impedancia de entrada cae, y la otra es que no tiene ganancia. O sea, se supone que manejamos los mismos tipos de resistencias, así que si manejamos los mismos tipos de resistencias para que funcione y para que se pueda reducir y no tenga, pues prácticamente funcione, esto no puede tener ganancia ya que son las mismas resistencias, así que se van reduciendo todas por una, y si mantienes un circuito base no es muy efectivo, así que no tiene ganancia. Ahora, estas son las dos desventajas que tenemos. ¿Cómo las corregimos? Para solucionar el problema de la ganancia,
tenemos puesto aquí que tenemos que conectarle dos seguidores. Si le conectamos dos seguidores, dos seguidores exactamente iguales, lo que hace es que su impedancia no cae. Así que ya tenemos la corrección de la impedancia. Y ahora, ¿cómo corregimos la parte de la ganancia? Pues basándonos en la misma parte de los dos seguidores, le colocamos una resistencia acá, otra resistencia acá, y aquí hagamos una resistencia ajustable. ¿Cómo ponemos una resistencia ajustable? Ponemos un potenciómetro. Así la energía entra por aquí y entra por acá y ya puede tener cierta ganancia. A esto maneja una fórmula que es el voltaje de salida por el voltaje de la resistencia ajustable, que es la ganancia, más 2 de la resistencia, etcétera, etcétera. Pero eso es para calcular su ganancia. Y ya con esto, si ponemos todo lo que ya hemos aprendido, tenemos su amplificador de instrumentación. No lo había mencionado antes, pero en la parte del amplificador de instrumentación, la etapa final, también manejamos otra resistencia ajustable. Pero ya no sería la de la ganancia, sería la del balance, para que ya tenga un balance el amplificador de instrumentación. Así que manejamos dos potenciómetros en esta configuración. Y ya, este es el circuito completo. Tenemos aquí su op-amp, que es un seguidor, tenemos otro op-amp, que es otro seguidor, y van conectados al otro op-amp, que ya es el amplificador de instrumentación. Y ya con esto, ya tenemos el amplificador de instrumentación ya completo. Tenemos aquí esta parte del E1, el E2 y su, este, su cálculo, o no su cálculo, sino eh, pues el voltaje final es igual ya nos da como que E1 menos E2 por 1 más 2 entre A. Y A es la parte ajustable de la ganancia. Y ya sería todo. Esta es la parte del amplificador de instrumentación explicado por cómo funciona como tal. Buenas tardes, yo voy a explicar un poco sobre la simulación de esta práctica en cuanto a los amplificadores de instrumentación. Voy a explicar el por qué funcionan, cómo funcionan y los 4 escenarios que podemos analizar en esta práctica, en este corte. Así que vamos a empezar con el escenario número 1 y el escenario número 2. Como ya se explicó en el amplificador de instrumentación, se generan dos señales, dos seguidores de voltaje que generan una misma señal con los mismos valores. Ambos entran en un op-amp que tiene el mismo valor en cuanto al no inversor y al inversor. Al ser opuestos a la señal que recibimos de salida, se anulifica, ya que tenemos un inversor y un inversor, pues positivo o negativo, se terminan anulando y valen cero. En el escenario número 1 y número 2 generamos esta misma construcción, pero con una sola señal en ambos casos, uno que termina entrando por el lado no inversor, aquí se puede ver, y uno que termina entrando por el lado inversor. En ambos escenarios, al hacer una simulación, aquí se puede ver en el número 3 y en el número 6. Listo. No, perdone. En el número... Aquí está. Se puede ver que al no haber una anulación, es decir, al no estar, por así decirlo, completo, o al estar uno de ellos conectado a tierra, no existe una anulación. Es decir, aquí no existe una señal que anule la salida de este. Aquí no existe una señal que luego termine anulando esta salida, esta entrada, perdón. Y lo mismo ocurre con este. Aquí hay una entrada, y la entrada entra y sale valiendo exactamente lo mismo, porque no hay algo que la anule, no hay algo que simple y sencillamente anule su existencia. Entonces tenemos simplemente una entrada y una salida que valen exactamente lo mismo. Esto es opuesto al tercer escenario, en donde ya tengo un escenario más completo. Aquí se puede ver dos señales que valen exactamente lo mismo, misma frecuencia, mismos valores, mismas resistencias, mismo todo. Podemos medir ambas señales de entrada, saber cuánto valen, y podemos medir la salida. Al una entrar por el lado inversor y una al entrar al lado no inversor, lo que se tiene como resultado es una anulación. Aquí lo podemos ver. Se puede ver que la salida, como se puede ver aquí en el osciloscopio, la salida termina valiendo cero, nada, es prácticamente nulo. Esto porque ambas señales, al valer exactamente lo mismo,
Al sumarse, pero en sentidos contrarios, al sumarse con valores completamente contrarios, simple y sencillamente es como si no existieran. Y debido a esto se puede ver aquí una salida que termina siendo de 0. El escenario número 4, utilizamos dos generadores de señales, pero generamos una intervención de ruido. Aquí, como se puede ver, hay una entrada de la señal. Como se puede ver, se genera una señal. Sin embargo, una de estas señales genera una señal aparte. Una señal aparte que está limpia, es una señal constante, pero la otra está conectada a tierra. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo que pasa es que a estas dos señales se terminan anulando, por lo que he explicado anteriormente, y solamente queda una señal. Es parecido al escenario número 1 y 2, solo que en este caso existen, por decirlo, 3 señales, o deberían de ser 4, para que terminara valiendo un 0, pero al ser solamente 3, al hacer la simulación tenemos como resultado esto. Podemos ver que tenemos teniendo solamente un valor que terminó anulando, y quedó solamente una señal presente, tal como se ve así, en la salida y en la entrada. Y bueno, básicamente con eso se concluye el tema de los amplificadores de instrumentación. Es una explicación algo breve, pero espero haya sido comprensible, que se pueda entender por qué ocurre lo que ocurrió, o sea, que se pueda entender a la perfección por qué se anula la señal, o de qué señal estamos hablando en general. Yo con esto me despido y agradezco la atención. Espero haya sido de tu agrado y espero haya podido comprender el tema o se pueda entender lo que quise dar a entender. Y con esto yo me despido y cierro. Y también agradezco a mis compañeros por su participación.